Hoy platicaremos de vías urinarias y embarazo. Agárrate, pichón, porque esto se va a poner interesante. ¿Cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista, el doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Dicen que es finotito, pero es un rojo uva mi carrito, es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero. Ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido queja. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está con nosotros la doctora Alejandra Martínez. Ella es ginecóloga y bueno, con la subespecialidad de uroginecología para hablar de un tema súper interesante, vías urinarias en la mujer y embarazo. Y yo creo que debemos de ampliarlo porque vías urinarias, hablar de las vías urinarias en la mujer y la complicación cuando están embarazadas. Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar como siempre en este programa compartiendo conocimientos con todas las personas y en un tema tan interesante, común, que deriva de complicaciones y que entenderlo a veces es un poco complicado, pero si las personas empiezan a empaparse un poco con el tema, yo creo que se pueden salir de muchas dudas. Y de que la mujer como que así está predestinada para tener infecciones de vías urinarias, qué bárbaro. Y así como que dice, o sea, no es tan raro, o más bien tira a veces hasta frecuente que la mujer se está quejando de infección de vías urinarias, como que ya es algo que esperas. Claro, que por lo menos tengas un episodio en alguna vez en tu vida, ¿no? Pero a veces sí puede ser más común. En una se convierte en una pesadilla, hasta se saben perfectamente qué bacteria es, que si es resistente, no es resistente, pero eso es parte, ahora sí que se puede decir la predisposición por la anatomía que nosotros tenemos. Como venimos hechas, así es la predisposición que tenemos. Así nos hicieron. Así nos hicieron. Ni para dónde hacernos. ¿Verdad que sí? Recuerden que el hombre es el que tiene la manguerita. Y eso... Protege. Claro, y eso desde, pues ahora sí que cuando estaban en el paraíso, ¿sí sabes esa anécdota? ¿De quién? ¿De cuando, Adán y Eva? De Adán y Eva. De que un día les habla Dios y les dice, vengan, les tengo un regalito a cada uno. Ay, sí, Señor, qué regalito. Y entonces dice Dios, el primer regalito es una manguerita, sí, una manguerita para hacer pipí. Regar las florecitas, aventar chorrito a las piedras, hacer caminito en la tierra. O sea, no, Adán, yo quiero la manguerita. A ver, espérate, Adán, o sea, Eva también, o sea, saber quién de los dos se queda con esta manguerita. No, Eva, por favor, yo toda la vida he soñado con tener manguerita, por favor, yo quiero la manguerita. Pero, a ver, Adán, a ver, tranquilo. No. Pues no sé, Eva, está muy emocionado. Pues dásela, señor, pues dale la manguerita a él. No, pum, le ponen la manguerita. No, empieza a regar flores, a espantar abejas y hace caminito, dibujar y demás con la manguerita. Ya se va feliz. Y entonces Eva le dice, ¿y el segundo regalo, señor? La inteligencia, Eva, la inteligencia.
Muy bien por Y Eva. así quedó distribuida estos dos regalos que le dio Dios a Adán y Eva. Y esto parecerá increíble, pero el hecho de que el hombre tenga una anatomía tan peculiar en este aspecto, en donde tiene un caño muy largo, bueno, pues finalmente en la mujer que tiene su caño muy cortito, va a tener repercusión. Platícanos un poquito de esta condición anatómica de la mujer y la repercusión que puede llegar a tener. Claro, bueno, ¿por qué hablamos de corto y largo? Porque el factor de riesgo principal es el tamaño de nuestra uretra. Nuestra uretra, que es el tubito final donde desemboca la pipí de la vejiga hacia la parte exterior, mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Entonces, nuestra vagina, pues que siempre está lubricada, está llena de bacterias y la cercanía que tiene con el ano, cuando nosotros no hacemos un aseo adecuado, entonces prácticamente las bacterias están muy cercanas al orificio de la uretra y se pasan en menos de 3.5 centímetros hacia la vejiga. Entonces es por eso que las medidas higiénicas son muy importantes. Hablando específicamente en el embarazo, pues el embarazo tiene unos cambios desde que es el momento de la concepción. El volumen sanguíneo aumenta y por lo tanto los riñones también incrementan de tamaño, sobre todo el del lado derecho, y modifica su filtración, se vuelven más activos, más filtradores, por eso vamos a hacer pipí a cada rato, producimos mayor cantidad de orina. Entonces, si no tenemos una buena higiene, si estamos predispuestas a tener infección de vías urinarias, los cambios que ocurren durante el embarazo por un incremento en su demanda que hace el cuerpo ocasiona que las bacterias colonicen más rápido. Entonces, si esto pasa durante el embarazo, también en mujeres no embarazadas, es la misma anatomía, el punto final, pero el embarazo sobre todo porque el cuerpo exige un doble trabajo. Entonces, si normalmente trabajábamos a un ritmo normal y de repente así funciona tu cuerpo y tienes ciertas predisposiciones, sales embarazada y te dice ahora trabaja el doble, ahora quiero que filtres el doble, quiero que orines lo doble y tú no tienes buenos hábitos, entonces ¿qué pasa? Que esas bacterias se vuelven el doble y tú empiezas a tener más predisposición a infección de vías urinarias y te puede desencadenar condiciones fatales en el embarazo. Cuando estamos hablando de estas infecciones de vías urinarias, yo veo que los expertos como que dividen la anatomía en vías urinarias altas y vías bajas. urinarias bajas. Con esto nos vamos a ir, ¿qué es esto de vías urinarias altas, vías urinarias bajas? Con esta pregunta nos vamos a nuestro primer bisturizazo. Recuerda que este programa se transmite de 8 a 9 de la mañana y se retransmite a las 11 de la noche. Buenas noches a todos aquellos que nos escuchan en este horario nocturno. Saludos a todos los radioescuchas de Austin, Texas, que nos escuchan a través de Radio Mujer Austin Digital. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Él me lleva donde quiera, cuando consigo una chica. Recuerda que en Navidad el amor pesa más que el oro. Felices fiestas les desea Radio Mujer 1040. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir en Radio Mujer. Bonita de mi alma, tengo una preocupación, porque está tan entregada al viejo del sombrerón. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo. Va de largo, se regresa. Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito. Va de largo, se regresa. Si me encuentra parada en la puerta. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros la doctora Alejandra Martínez, ginecobstetra, uroginecóloga, experta en este tema del que estamos hablando. Recuerden que los programas médicos, cuando yo he probado, así, he calificado programas médicos y cuando te están condicionando en un tema para que compres un producto, aguas, porque la información puede ser una información encaminada más para vender que para un provecho. Y recuerden que aquí en este programa lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, para tener cultura médica, que te puede servir para un montón de cosas.
si estás enfermo, cuidarte, si no estás enfermo, prevenir, si quieres un tema de conversación en una junta o en una fiesta que vas a tener, qué sé yo. O sea, finalmente el programa Quiero Vivir es ético 100%. Aquí no te estamos vendiendo pócimas maravillosas, no te estamos vendiendo nada más que el deseo de veras, el deseo de que aprendas medicina para tu provecho personal. Entonces, a diferencia de otros programas que yo los he escuchado, en donde ahorita, por ejemplo, están hablando de infección de vías urinarias y de pronto meten un fulano que dice que vende el suero maravilloso que quita la infección de vías urinarias, con ahora sí el chayote y el epazote, y es un jugo mágico que nunca te va a dar problemas. Aguas, cuando veas así programas, aguas. ¿Por qué? Porque entonces la información puede ponerse en duda de cuál es verdaderamente tu objetivo de informarme, para que se pongan truchas. Y bueno, pues hoy con nosotros, les digo, la doctora Alejandra Martínez, uroginecóloga, hablando de estas vías urinarias, y nos fuimos con el pensamiento o la pregunta de, ¿se divide? O sea, por algo, o sea, vías urinarias altas, vías urinarias bajas, ¿con qué objeto? Si es que sí es, y cambian los orígenes de dónde surgen estas infecciones. Muy bien, bueno, eso es importante entenderlo para que las personas puedan identificar, porque muchas veces es de, ay, pero me duele arriba y el dolor lo tengo abajo, ¿no? Por la infección. Hablar de vías urinarias altas para, en una manera o a grosso modo, la parte superior es donde están los riñones, que es donde más o menos la gente señala que es en la parte posterior de nuestra espalda, donde terminan las costillas, en la parte de atrás, ¿sí? Ahí están los riñones y los riñones desembocan su orina en un tubito que se llama ureter. Los ureteros llevan la orina hacia la vejiga. Entonces, si la llevan hacia la vejiga, ya se fue hacia la parte posterior del pubis. Entonces, ahí empiezan las vías urinarias inferiores, que es la vejiga, y la vejiga, como en punto final, desemboca la orina hacia la uretra. Entonces, lo que es uretra y vejiga nos va a corresponder a las vías urinarias bajas, y las vías urinarias altas es la masa renal como tal. Dependiendo de dónde se encuentre localizada la infección, es la sintomatología que nos va a manifestar la paciente. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una paciente que llega por irritación urinaria, que me dice, doctora, es que me quedo con sensación de querer hacer más y no lo logro, me sale una gotita que lloro, he ido más de 20 veces al baño en la mañana y tiene un aumento en la frecuencia, la orina la siente hasta de una temperatura diferente y es irritativa, pero solo me refiere a sus síntomas en la porción baja, cercano a su vagina o a lo que es la porción del pubis. Es una cistitis o probablemente una uretritis o una infección localizada en la porción inferior, que es la más común en las mujeres. Cuando ya es una infección de vías urinarias altas, estamos hablando ya de datos como de pielonefritis. Es el término médico que nosotros le damos cuando el riñón se inflama junto con todos los sistemas, que es donde desemboca la orina. Casi siempre la paciente tiene síntomas más deteriorados, que empieza con fiebre, escalofríos, a veces ni siquiera le molesta la pipí, pero puede empezar con dolor en la región de las costillas, empiezan a tener también un poquito de retención para orinar y literalmente se quedan tumbados en cama. Entonces es un poquito más agresiva y casi siempre hay un lema de los doctores que dicen que si tú no cuidas bien a tu paciente durante el embarazo para que no le dé infección de vías urinarias, si tú por algo no estuviste pescando infecciones asintomáticas, le va a dar pielonefritis. Una paciente embarazada sin ningún factor de riesgo, que sea sanita, que nunca tuvo antecedente de una infección de vías urinarias y le dé pielonefritis, probablemente hubo un descuido por ahí en nuestro control prenatal. No anduvimos indagando bacterias en su orina, que es muy común que se encuentren, entonces terminan hospitalizadas. Es un ataque al estado general que necesitan antibiótico intravenoso para poder sacar adelante a la paciente por deshidratación. Cuando estás hablando de estas pielonefritis como un grado mayor de infección, y si está embarazada la mujer,
puede tener graves repercusiones en su embarazo? Claro que sí. La pielonefritis están todas las bacterias colonizadas ahí en el riñón. Si nosotros no detectamos a tiempo estos síntomas, ¿qué puede pasar? Bueno, al bebecito puede pasarle una amenaza de parto prematuro que desencadene contracciones, que finalmente termine en un trabajo de parto y que se tenga que interrumpir el embarazo porque no alcanzó a detenerse. También puede ocasionar una sepsis neonatal, que las bacterias a través del torrente sanguíneo se vayan hacia el vientre y de esa manera traspasen hacia el bebé. En la cuestión materna, esa infección se puede diseminar al resto del cuerpo y puede ocasionar focos infecciosos en alguna otra parte y puede también tener un desenlace fatal en la madre. Entonces, por eso, mujeres con pielonefritis casi es regla de que las vamos a ingresar para poder administrarles tratamiento intravenoso y poder sacarlas adelante. Pueden hacer abscesos, pueden hacer colecciones de pus en el riñón y obviamente todo esto complica la gestación. Entonces, por eso, a veces las pacientes dicen, bueno, doctora, ¿y es que por qué me toma tantas veces a lo mejor una tirita urinaria? ¿O por qué me pide examen general de orina por lo menos una vez cada 3 meses? Es esa la razón. Las mujeres embarazadas tienen predisposición anatómicamente por todos los cambios que ellas sufren de colonizar bacterias. Entonces, como van a orinar muy frecuente, tienen orinas residuales un poquito más elevadas, es decir, hacen pipí, les queda un poquito de orina. Entonces, como no vacían su vejiga completamente, predispone a que esas bacterias estén ahí circulando y eso hace que se desencadene un proceso infeccioso que no lo detectemos a tiempo. Cuando estamos hablando de esta anatomía tan peculiar y la posibilidad de tener orina residual, ¿es diferente una mujer que es su primer embarazo a mujeres que ya han tenido otros embarazos? No tanto. De todos modos, se supone que más o menos se estima que aproximadamente después de 10 a 12 semanas, lo que son las modificaciones que sufre nuestro cuerpo después del embarazo, una vez que el bebito ya nació y todo, es el tiempo estimado en el cual todo regresa a la normalidad. Hay quienes sí quedan con un poquito de dilatación en los ureteros, entonces eso predispone a que pueda haber un cierto reflujo y llevar infecciones, pero en teoría, la mayoría o el más del 90% de las mujeres regresa a su estado normal. Pasa el embarazo, pasa el puerperio, vuelve a embarazarse otra vez con el tiempo y otra vez los riñones vuelven a tener unos cambios que son muy similares a los que se presentaron con los embarazos anteriores. Ahora, una mujer que tiene infección de vías urinarias durante el embarazo, ¿no es la regla que después del embarazo va a seguir con infecciones? ¿Se puede decir que es una condición momentánea del embarazo o que ya va a ser ella paciente que se tiene que cuidar toda la vida? No. Por lo mismo de que hay cambios, si la paciente nunca había tenido una predisposición o que haya sido una persona recurrente de infección, no es regla de que si tuvo infecciones de vías urinarias durante el embarazo, terminando el embarazo ya quedó marcada. No. El embarazo es un cierto factor predisponente, más no es que vaya a permanecer o que quede con la secuela toda la vida. Cuando estamos hablando de esta infección de vías urinarias, tú mencionabas la cercanía de la región anal. ¿Esto quiere decir que las bacterias que están en la región anal serían como las más comunes o son bacterias totalmente diferentes las que producen infección de vías urinarias? No, exactamente. Las enterobacterias, que son las bacterias que se encuentran principalmente colonizadas en el ano, tenemos una cercanía dependiendo, inclusive si tienen factores predisponentes como desgarros vaginales antiguos por parto. En ese caso, pues la cercanía va a ser cada vez más entre el ano y la uretra. La uretra es un orificio que nosotras las mujeres difícilmente lo vemos. Realmente tendríamos que separar nuestros labios menores, vernos con un espejo y es un puntito muy, muy pequeñito que yo creo que muy pocas mujeres conocen en dónde está, que es donde normalmente uno pone la sonda. Si ustedes se fijaran, la cercanía que hay entre la uretra y el ano es muy variable entre mujeres. Si no hay ninguna lesión del piso pélvico, es decir, por algún parto y que se haya desgarrado y esto haya quedado a la distancia más corta, normalmente son como 6-7 centímetros. Si uno por las prisas a lo mejor va al baño y se limpia mal y quedan restos de popó o en lo que es materia ahí en el ano,
esas bacterias van a estar ahí proliferando. Si todo el tiempo fui, me senté, trabajo en una oficina, estuve sentada, no me limpié bien, la cercanía va a hacer que esas bacterias empiecen a proliferar. Con el calor se empiezan a subir, de repente me dan ganas de orinar y me aguanto, me quedo otro buen rato ahí esperando a que no quiero ir al baño. Entonces esas bacterias empiezan a ascender por la vejiga y son las que principalmente encontramos reportadas en los cultivos de la orina, que casi siempre el 80% de las infecciones de vías urinarias se debe a una bacteria que se llama Escherichia coli, que literalmente la Escherichia coli viene del ano, ¿sí? Punto. Nada de que nada. Entonces, ¿qué pasa? Que si viene del ano, quiere decir que hay mujeres que dicen, doctora, pero de verdad tengo un aseo que es así muy, muy pulcro. Y ahorita venimos, me va a decir. Eso, vámonos a un bisturizazo. Nuestro teléfono 3122 1190 3647 1883 y a través del WhatsApp 3310 190712. Vámonos. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. El viejo me toca, pi, 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 ya me tiene bañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, me toca el pito, pi, pi, me tiene bañada con el pipí. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, hablando de vías urinarias, infección, embarazo. Y bueno, pues con una gran invitada, la doctora Alejandra Martínez, ginecóloga, uroginecóloga, hablando de este tema tan interesante. Dentro de todo este contexto, doctora Alejandra, ¿el diagnóstico se hace clínico? ¿O hay que pedir exámenes? A lo mejor hasta llegar a, no sé, el rayos X, las tomografías. O sea, ¿cuál es el seguimiento que le das a una paciente que te llega con lo que tú dices, trae un trastorno, muy probablemente sea una infección de vías urinarias? Bueno, aquí es importante detallar que la clínica para nosotros es algo muy indispensable. La sintomatología en la cual llega la paciente, el interrogatorio que le hacemos, la indagación, es el punto clave para nosotros partir qué estudios le hacemos y qué estudios no le vamos a hacer. Si llega diciéndome que tiene fiebre, me señala el sitio del dolor, tiene quizá algunas molestias urinarias, yo la veo deteriorada, tomo temperatura, veo si trae grado de deshidratación, inmediatamente yo sospecho de una pielonefritis. Entonces pido un urocultivo de primera instancia si yo la pienso hospitalizar. ¿Con qué finalidad? Yo voy a dar un tratamiento empírico al inicio porque no me voy a esperar al resultado de un urocultivo. Yo creo que muchas veces más de alguna mujer que nos esté escuchando sabe que el urocultivo a veces tarda de más de 3 días e inclusive en algunos laboratorios hasta 5 días en reportarnos un resultado. El urocultivo es el estudio que es el más confiable, es la piedra en la cual nos dice tiene esta bacteria y se llama así y tiene cierta resistencia a estos antibióticos. Fíjate que el antibiótico que le diste sí sirvió o el que le estabas dando no era el correcto porque ya vimos que la bacteria se hizo resistente. Entonces, esa es la finalidad de tomar el urocultivo. Pero como no me voy a esperar a que mi paciente se deteriore en 5 días, yo tengo que actuar con los antibióticos que considero que tienen menos resistencia actualmente y tomo un examen de orina, que es algo muy sencillo. Y si estoy en mi consultorio, puedo tomar una tira urinaria en la cual yo voy a ver si tiene nitritos, si tiene sangre en la orina, si está presentando leucocitos, si tiene esterasa leucocitaria, los cuales son productos en los que me va a arrojar la tira urinaria si tiene o no infección. Corroboro mi infección y en ese momento yo puedo empezar a tratar a mi paciente. Puedo indagar un poco más sobre antecedentes de si ya tuvo esa infección o es el primer evento. Casi siempre cuando llegan como un primer evento no ahondamos tanto en pedir estudios de imagen como tomografías, radiografías, ultrasonidos, sobre todo por la cuestión del embarazo y las modificaciones anatómicas que tiene.
Si yo sospecho que puede tener arrojado un lito, que es una piedrita en el riñón, sospecho que ya puede tener alguna acumulación de pus, entonces en este caso lo que hacemos es pedir un ultrasonido, valoramos cómo está su vía urinaria, vemos con qué orina residual se está quedando e inclusive podemos hacer estudios de imagen más invasivo. De acuerdo a la edad gestacional, muchas pacientes temen en tomar placas, por ejemplo, tomografías, resonancias, radiografías simples. Hay un chaleco protector para poder realizarlas y en caso de que no se encuentre o si es un estudio de urgencia, después de ciertas edades gestacionales, nosotros podemos decir, este estudio sí se hace, este estudio no se hace. Los radiólogos casi siempre nos hacen hincapié en si esas semanas de edad gestacional se le puede hacer ese estudio. Y si nosotros damos la autorización, no hay ningún problema. Hay demasiados estudios de imagen que se pueden tomar aún estando embarazada. Si su ginecólogo les dice, tómatelo, no pasa nada, no teman. El ginecólogo sabe perfectamente, de acuerdo a la radiación que emite cada aparato, cuál es el que se debe de hacer de acuerdo a la condición que amerita la paciente. Entonces ya tenemos que está toda analizada, ya vimos que localizamos el foco infeccioso, entonces damos un tratamiento dirigido hacia él, buscando las mejores medidas de soporte como hidratación, darle unas medidas conductuales, decirles la higiene como debe de ser, si requiere de reposo, si requiere de incapacidad. Y esa es la parte principal en la cual nosotros empezamos a abordar para evitar que tenga algún desenlace fatal, sobre todo en el bebito. Te iba a preguntar, dicen, tú dime, que la relación sexual también condiciona infección de vías urinarias y que incluso ya es como regla que la recién casada que se va de luna de miel, que tiene de no tener mucha relación sexual, de pronto en la luna de miel hay mucha relación sexual y que casi es como patognomónico de que va a tener una infección de vías urinarias. Es cierto, sí es cierto. De hecho, cuando a veces las chicas empiezan su vida sexual o tienen poco con ella, yo siempre pregunto eso, le pregunto, oye, ¿no te ha dado infección de vías urinarias? Y ya dicen sí, pero a veces no es infección de vías urinarias como tal. A veces es más disuria, es decir, dolor al orinar. No necesariamente el que tú tengas relaciones sexuales vas a tener infección de vías urinarias. A veces puede ser una irritación uretral por el frote que hay entre lo que viene siendo el pene y la vagina. La uretra empieza a tener un roce con el pene, entonces eso hace que se irrite y la mujer se mueren en el baño y hay quienes sí tienen una predisposición a hacer infección casi siempre los primeros meses de tener relaciones sexuales. Entonces, si te ha pasado esto o te ha pasado embarazada o no embarazada, lo consideramos hasta cierto punto normal porque entras en contacto con traumatismos al cual tu cuerpo no estaba acostumbrado. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Casi siempre yo les recomiendo que hagan pipí antes de tener relaciones sexuales y después, por lo menos 15 minutos de haber tenido relaciones sexuales, vuelvas otra vez a hacer pipí para que barras las bacterias que pudieron haberse introducido. A veces puede que sí te dé un poquito de ardor y si tus molestias persisten, damos antibióticos coitales, es decir, le decimos, te vas a tomar esta pastillita por la recurrencia de los síntomas que tiene cada que tú tengas relaciones sexuales. Lo vamos a hacer por un tiempo en lo que su cuerpo se acostumbra, en lo que incrementa la tarea, traumatiza más y el cuerpo les digo, hasta cierto punto callito, ¿no? O sea, que se acostumbre a esa situación. Si tú eres de las personas que tienes un encuentro sexual y no pasa más que otras dentro de 4 meses y dices, híjole, es que no puedo porque cada que tengo... A veces hay que poner en práctica la tarea para que el cuerpo esté acostumbrado a ese traumatismo que va a estar haciendo. Llega un punto en donde ya está con las defensas suficientes y ya no deja pasar tan rápido cualquier bacteria porque estuvo sometido a ese traumatismo. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Porque finalmente son etapas activas de la mujer. Claro. ¿Verdad? Otra de las preguntas que te quiero hacer es que sabemos que las hormonas juegan un papel muy importante en que la persona esté bien, llamémosle así, ¿no? Y más el área genital,
en donde, pues, no sé, los estrógenos, los progestágenos y los quién sabe cuántas cosas más hacen que todo tenga una mejor elasticidad, una mejor lubricación, una mejor, lógico, defensa. Cuando empiezas a llegar como mujer a la menopausia, cuando te estás acercando a ese climaterio femenino, se va a predisponer más infecciones si no reciben una asesoría adecuada en cuanto a su climaterio, o nada tiene que ver que las personas que ya están en climaterio femenino tengan más infección, no incrementan ni nada de eso. Claro que sí hay una relación. La uretra está protegida casi siempre por los estrógenos. Los estrógenos brindan una barrera muy importante en cuestión de su inmunidad. El estrógeno lo que hace es que incrementa sus vasos sanguíneos y esto hace que la uretra tenga su tubito bien protegido, bien lubricado y más cerrado. Cuando entramos a la menopausia, los estrógenos se desaparecen porque el ovario, que es el principal productor de estrógenos, va a dejar de funcionar. Entonces deja de funcionar, esas hormonas ya no llegan a la vagina y lo que hace es que la uretra sufre, se vuelve, ya no tiene esa coaptación, esos vasitos, ya no hay el suficiente moco vaginal para proteger a las bacterias y tienen más predisposición de entrada porque ese tubito hasta cierto punto se abre e inclusive las mujeres lo perciben como, ay, me salió como una bolita ahí, pero esa bolita es porque se abre el tubito de la uretra, entonces hace que las bacterias entren más rápido. Por eso les decimos, se tienen que poner cremita de estrógenos con la finalidad de incrementar la vascularidad y que el efecto es 98% más seguro en la vagina porque solamente aproximadamente el 2% se va al torrente sanguíneo. Entonces, tenemos 98% de probabilidad de mejorar nuestras condiciones vaginales. En ciertas etapas de la mujer, que no es climaterio o menopausia, el moquito que nosotros producimos pues tiene bacilos que también permiten como una barrera, de aquí no van a entrar bacterias. Nuestra uretra está bien cerradita. Por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen mucha producción de moco. Ellas a veces piensan que tienen infecciones vaginales frecuentes, pero uno les hace tacto o les hace cultivos y ese moquito es normal. Ese moco tiene que existir porque es un efecto protector que hace el cérvix para que no entren las bacterias hacia la bolsita amniótica, que es la que protege al bebé. Entonces ese moquito también permite que esté barriendo las bacterias de lo que viene siendo la vagina y que las enterobacterias, que son las que se encuentran en el ano, no lleguen tan fácil y les brinda una barrera protectora. Entonces, todo ese ambiente o esas condiciones hacen que uno, lo más importante es que no se automedique. No porque en la mañana amaneciste con un poquito de dolor digas, ay, aquí tengo este antibiótico, aquí tengo penicilina o tengo ciprofloxacino. Yo siempre le digo, no te automediques porque tú creas tu propia resistencia bacteriana. Y son bacterias que después decimos que están bien toreadas. Bien toreadas. Vámonos a nuestro bisturizazo. Nuestro WhatsApp está abierto, 3310 1907 12. ¡Vámonos! Cuando el viejo me toca, pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, pi. Cuando el viejo me toca, pi, 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 ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Pendiente, pi, pi, cuando el viejo me toca, pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, pi, cuando el viejo me toca, pi, 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 ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, me toca el pito, pi, pi, me tiene amañada con el pipí. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Estamos en la recta final de este programa con una gran invitada, la doctora Alejandra Martínez, uroginecóloga, hablando de vías urinarias y embarazo. Y bueno, de pasadita estamos recolectando más información acerca de las infecciones de vías urinarias en varias etapas de la vida de la mujer. A mí me gustaría, doctora Alejandra Martínez, que nos dieras un teléfono de contacto. Claro que sí, es el 3611 1710.
3611-1710. Ese es el de tu consultorio. Ese es el de mi consultorio. Perfecto, excelente. Ahí pueden sacar una cita Claro o que sí, preguntarte. preguntarme alguna duda o algo, o una persona que tenga infección de vías urinarias complicadas, también es un reto para mí. Son personas que diría usted, ya están bien toreadas, Sí, ¿sí? ya están Que bien ya han toreadas. ido con urólogos, con ginecólogos y que se vuelve una pesadilla el que tengan estas recurrencias. Entonces, ese tipo de complicaciones también es un buen reto para mí y yo con gusto las veo. Moviéndonos un poquito más hacia atrás de la vida de la mujer, ¿es común las infecciones en las niñas que todavía no inician vida sexual, que se lleguen y digan, pues tiene infección de vías urinarias? A lo mejor una infección de vías urinarias aislada, o sea, por ejemplo, que a lo mejor le dio a los 5 años y tuvo nada más un cuadro, hasta cierto punto se puede ser esperado por lo que comentamos de la cercanía con la uretra y a lo mejor la niña no se limpia bien, casi siempre les pasa cuando empiezan las primeras veces a ir al kinder y que ya las ponen a limpiarse ellas solitas, que llegan a tener cuadros de infección de vías urinarias. Pero ojo, si yo tengo una niña que ya tiene 3, 4 episodios en el año de infección, estamos al pendientes de su aseo, vemos que se limpia bien, que es lo que mamá debe de vigilar, que tenga un aseo adecuado, decirle de que se debe de limpiar de adelante hacia atrás, que debe de desechar el papel, y aún así tiene recurrencias, entonces ahí hay que derivarlas con un urólogo pediatra porque pueden tener algún tipo de reflujo, alguna malformación en la vía urinaria y que lo pasemos desapercibido. A veces lo que hacen las mamás es corren, le toman un examen de orina o les ponen su bolsita recolectora, ven qué es lo que tiene y ya dice, ay, es que es una infección, ¿no? Pasan 3 meses, otra vez hacen lo mismo y otra vez. Entonces la recurrencia en una niña siempre hay que sospechar de malformaciones en el sistema tanto renal, puede ser de vejiga, alguna predisposición en reflujos, entonces ahí llama un poquito más la atención. A lo mejor en nosotros, mujeres, vida sexual activa, más grandes, factores predisponentes, nos aguantamos de hacer pipí, no tenemos buenos hábitos urinarios, de que empiecen recurrencias, sí vamos a pedir estudios de imagen como les había comentado, pero no necesariamente va relacionado con alguna malformación renal, pero no hay que descartarla. Es que, digo, la mujer le encanta hacer malabarismos cuando va a los baños públicos. Ah, no, sí. Pero desde antes dice, no tomo agua. Deberían de poner unas varillas a los lados para detenernos. Sí, de veras. Pero desde no tomar agua para no visitar Sí. el baño público. Y luego ya están en el baño público y casi se le echan de aguilita. Sí. Y yo sé que la posición para un buen desalojo de la pipí es importante para que no quede orina o que sale la pipí, luego se regresa y ahí ya contaminó. A ver, platícanos un poquito de eso. Eso es muy importante, cuando uno tiene que tener una posición para poder orinar, que es el estar sentada. Siempre que hagan pipí, espérense un momentito y si intentan empujar otro poquito, vuelve a salir otro chorro. Procura hacer ese segundo chorro, ese segundo tiempo para que no te quede orina y te vas a dar cuenta que casi siempre nos quedan unos 15, 20 mililitros, que el pujarlos nos va a ser muy útil para desalojar todo lo que es la orina y que no se quede ningún agua contaminada ahí adentro. Cuando uno va de viaje o que no vas a estar todo el día en tu casa, a lo mejor vas a visitar restaurantes porque tienes que comer fuera, hacemos malos hábitos urinarios. Uno, nos aguantamos hasta que la vejiga no pueda más. Se supone que nuestro deseo para orinar es con 350 a 400 mililitros. Si yo estuve tomando agua todo el día y ya voy casi para el litro y me estoy aguante las ganas, muchas mujeres terminan o en los viajes, en el traslado, con infección de vías urinarias. Entonces, ¿por qué es mejor que te levantes al baño? Es mejor que hagas pipí que a que te aguantes, definitivamente. Si vas a hacer un trayecto largo, mejor ve a hacer pipí, aunque hagas de aguilita, pero no lleves tu vejiga a la capacidad máxima porque no la vas a vaciar y va a quedar adolorida. Como va a quedar adolorida de tanto que la distendiste, hay mujeres que se
aguantan tanto que después ya no pueden orinar. Que cuando van al baño, esa vejiga perdió como la sensación y ya, por más que tu cerebro y tú le mandan decir, bueno, ya llegó el momento, te sientas y no puedes, hacen retención y hay que ponerles una sonda, porque como la vejiga se inflamó tanto, hay que poder descomprimirla y dejarla reposar por una semana a veces para que puedas otra vez a volver a hacer pipí. Wow, o sea, sí se daña. Sí se daña y la dañas con el tiempo. Tanto que cuando tú llegas a tus 50, 60 años, tienes una vejiga de una capacidad de un globo de 600, 700 mililitros que no la puedes vaciar y que estás cursando con infección de vías urinarias porque siempre te queda pipí, porque le perdiste la fuerza a ese músculo que hace que se esté contrayendo. Entonces, todos los hábitos que tú le inyectes a tu nena desde pequeña, en la adolescencia, los hábitos que adquieras en la universidad, en el trabajo, te los van a cobrar cuando tú llegues a un poco más grande. Ya cuando estés grande y que tengas una vejiga enorme y que ya quieras hacer pipí, tu problema va a ser que siempre vas a tener que regresar porque tienes la sensación de que quedó y vas a estar, doctor, es que sí voy y hago otros 100 mililitros y siento que hago otros 300, pues sí, pero porque duraste años dañando tu músculo para poder vaciar perfectamente tu vejiga. Ahora, en esta cultura nueva que tenemos de prevención, por un lado, y por el otro, las teorías caseras, pero con un fundamento de acidifica tu orina para que no tengas infecciones. Platícanos un poquito, ¿funciona preparar ciertas aguas frescas de algunos alimentos, no alimentos, algunas frutas? ¿Funciona acidificar la orina o no tiene nada que ver? Es muy importante, el acidificar la orina es cambiarle solamente su pH urinario para que no te predisponga a colonizar bacterias. Sin embargo, no quiere decir que si tú amaneciste irritada y que tengas dolor y te prepares 1 litro de agua de Jamaica, que casi siempre lo que se sugieren son cítricos. El cítrico para acidificar la orina y que tenga a lo mejor que no lleve azúcar con la finalidad de conservar ese pH que nosotros buscamos, solamente va a ayudar a cambiarte el pH, más no te va a quitar la sintomatología, porque el cítrico no es un analgésico para la orina. Hay medicamentos que son analgésicos urinarios. Casi siempre en los exámenes general de orina, más bien siempre te reportan tu pH. Entonces, si yo veo que tiene un pH de 8.5, yo digo, este pH no es normal, le puedo dar un acidificador de orina. Pero más bien lo que utilizamos es el único medicamento o que ya viene en comprimido o el único fruto que está comprobado científicamente que sirve para proteger a la vía urinaria como un antiséptico, es decir, que no esté permitiendo que se alojen bacterias, es el arándano. Pero luego mucha gente va y se compra marcas comerciales de arándanos en la tiendita y pues de arándano no tiene nada, es más azúcar que arándano. O por ejemplo van y se compran un puño de arándano seco dulce, tampoco sirve. Tiene que ser el arándano puro y en su pH ideal para que éste pueda acidificarlo. Ya ahorita lo que se ha buscado son preparados comerciales con arándano para que conserven esa propiedad y que puedan estar haciendo barrera de bacterias, pero no me va a servir para tratar una infección de vías urinarias. Si tú ya tienes los síntomas establecidos, si tú consumes arándano no te va a servir de nada, ¿sí? Necesitas el antibiótico y como parte complementaria consumir el arándano como complemento o como preventor, pero no vas a lograr una cura de una infección con un remedio casero. A mí me gustaría aquí, doctora Alejandra Martínez, que nos volvieras a hacer hincapié en no se automediquen con los antibiotiquitos que quedaron de 1 a 2 pastillitas porque fue la que sobró del marido o del hijo y bueno, pues yo me lo la receto. Vecina. Ok, ¿por qué es importante no automedicarse? Por lo que les comentaba de los cultivos urinarios, que los cultivos nos arrojan cierta sensibilidad a antibióticos. Si yo me automedico, ya hay mucha resistencia bacteriana. Por eso surgió por parte de Secretaría de Salud el que los antibióticos estuvieran controlados. Que mucha gente dijo es que porque tiene su razón, y su razón es que nosotros mismos como seres humanos estamos creando resistencias y así el antibiótico más noble,
más barato del mercado ya no nos sirve porque ya lo usó la vecina, ya lo usó mi marido, entonces esas bacterias se empiezan a volver resistentes y cuando me toca a mí ya me la dieron toreada. Entonces es importante, nosotros como médicos actualizándonos, conocemos los medicamentos que actúan rápido y bien sin que tengan tanta resistencia y la mejoría pues va a ir directa. ¿Qué les parece interesante? Pero ¿qué creen? El tiempo se acabó. Ay, qué triste. Sí, lástima que terminó el festival de hoy. Tu teléfono, Alejandra, por favor. 36 11 17 10. 36 11 17 10. Pues lo mejor, muchas gracias por venir aquí con nosotros. Un gustazo y que tengan felices fiestas. Gracias. El tiempo se fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo Toño y David en los controles. Estuvo Karen en la producción, en el teléfono, en avisar, en hacer las citas. Bueno, todóloga. Y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Quédate en Mundo Mujer.